Está ya con nosotros Paco Muñoz. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Paco, continuamos con nuestra labor del otro día, pero hoy el protagonista se lo lleva, el protagonismo, la jerquía, ¿no? La jerquía, efectivamente. Nos quedamos el otro día en la Puerta del Puente. Sí. Y hoy pues vamos a hacer un recorrido amplio por las murallas de la jerquía. La jerquía tiene aproximadamente una longitud, el perímetro de lo que es la jerquía, de unos 4.750 kilómetros. ¿Qué ocurre? Que si a esta longitud le tenemos que restar el trozo de muralla romana que hay desde la Puerta del Rincón hasta la Cruz de Rastro, pues se nos queda en una longitud aproximada de unos 650 kilómetros el perímetro de muralla. Y bueno, en realidad vamos a empezar por la Puerta del Sol hoy, que es la puerta que estaba, hay una puerta de la jerquía que la estamos viendo ahora mismo. Ahora mismo estamos viendo el Labrado de Vingaerde y ahí vemos que es la desembocadura de la calle de la Feria a la ribera. Bien, desde ahí, desde lo que estamos viendo en dirección hacia el puente, hacia la izquierda, eso era el adarve, la muralla va por dentro. Sin embargo, desde la derecha hasta el Molino de Martos, la muralla va por fuera, a su vez era la muralla de defensa del río y la muralla de la jerquía. Desde la jerquía hacia el adarve había una puerta, que le llamaban la Puerta del Sol. ¿Qué ocurre? Yo me voy a aventurar a decir una cosa. Allí, en esa esquina de la calle de la Feria, lo que ahora sería, el solar de la iglesia del Amparo, o sea, la ermita del Amparo, la iglesia de la Lámpara, vemos unos restos. Y yo me voy a aventurar en decir que esos restos Vingaerde lo reflejó y era lo que quedaba de la Puerta del Sol. Puede que sea una barbaridad, pero en realidad no deja de ser una aventura. Entonces, el grabado que estamos viendo, como ya hemos dicho anteriormente, tiene unos restos en la esquina que era posiblemente la puerta que abría la jerquía, la muralla, hacia el adarve. El adarve era un camino que recorría la antigua muralla romana hasta el puente romano. Tenemos que decir, Paco, antes de continuar, que bueno, que la jerquía nace ya como un recinto amurallado entre los siglos X y XII. O 12 y 13, sí. 12 y 13, estamos ahí. Que tampoco hay seguimos con ese problema de inexactitud, ¿no? Por eso decías que, bueno, que por qué no aventurarme, si efectivamente hay muchos huecos todavía sobre los que estudiar, ¿no? Y que analizar durante las guerras civiles que provocaron la descomposición del califato. Y para, digamos, comenzar con cierta guía, ¿cómo sería? ¿Qué zonas cubriría el original trazado de la jerquía? Yo pienso que el mismo, actual. De todas maneras, tú mismo has dicho que es una imprecisión. Unos autores dicen que del 12 al 13, otros del 11, otros... O sea, en realidad, la expansión de la ciudad es después del califato y ya crece en toda esa extensión que hemos dicho. Sin embargo, hacia el este crece poco. O sea, hacia el oeste crece poco. El crecimiento es hacia el este. Y coincide, para que las personas que nos estén viendo se ubiquen, lo localicen, con puntos neurálgicos de la ciudad, ¿verdad? El trazado de esta jerquía, aunque lo que vamos a encontrar son lienzos, ¿verdad? Son fragmentos. Sí, lo que a nosotros nos interesa ahora mismo son las aberturas, las puertas que tenía esa muralla y el lienzo de esa muralla. El resto, pues, es que no nos da para más. Claro. Muy bien, bueno, pues... Y ahora, pues, si quieres, pasamos a la siguiente. Desde la Puerta del Sol nos vamos... Esto es un estudio arqueológico de la Gerencia de Urbanismo, en la que tienen representada la muralla con esa línea gruesa negra y el Molino de Martos. Ahí había una puerta que se llamaba la Puerta de Martos, que también le llamaban la Puerta del Sol. Algunos autores llaman Puerta del Sol ahí también, y Puerta del Sol en lo de la calle La Feria que hemos visto anteriormente. Bueno, pues esta es la siguiente puerta de la muralla, que en este caso era el Murallón del Río, que no tiene nada que ver el Murallón del Río con la muralla actual que tiene el río, sino que era la antigua muralla de la ciudad, defensiva,
En este caso esta ya no, esta es defensiva del río, pero no es... Y desde la puerta, desde el molino de Martos, que se ve en el plano, hace un quiebro, hay una torre que se llama la Torre de las Siete Menas, una torre en la esquina, que luego después lo veremos en otro grabado mucho más interesante desde el punto de vista, digamos, artístico. Sí. Y ya quiebra buscando la siguiente puerta. Por tanto, si quiere, nos podemos ir a la siguiente puerta, que este es un dibujo de los románticos. Esto es un dibujo de los románticos. No, la esquina del monasterio, ¿no? Se ve perfectamente la salida de la puerta de Martos, que es el camino de la izquierda. Lo de la derecha forma parte de la muralla y además del monasterio de los mártires, que estaba ahí, y significativo porque estamos viendo el skyline, o sea, la línea del horizonte del cielo de la ciudad, la característica. Entonces es muy interesante, estos grabados son muy bonitos, pero claro, tampoco reflejan la realidad exacta. Claro, estamos hablando además de la corriente estética ideológica de la que hablamos. Y después de este, el que viene después, que es un dibujo, a ver si lo ponemos, este concretamente es un dibujo de Pier Maria Baldi. Efectivamente, acompañante de Cosme III, ¿verdad? De Cosme III de Médicis, que era el heredero del ducado de la Toscana. Y este hace un viaje en el entre el 68 y el 69, ¿verdad? 1668 y 1669, hacen un viaje por Europa, por España y Portugal y a otros países de Europa. Lo lleva como fotógrafo del viaje, en realidad un dibujante, claro, no había todavía. Bueno, es como cuando hablábamos de Geston, ¿no? De esa fotografía. Pero en este caso es que lleva su dibujante gráfico para los sitios. Baldi es muy curioso porque hace unos dibujos preciosos de muchas ciudades y además de ciudades que dices tú, bueno, que no tienen mucha importancia. Por ejemplo, hombre, no tienen mucha importancia teniendo en cuenta la población. No. Del Carpio, Pinos Puente, que era el pueblo de mi padre, Granada, Alcalá la Real, Castro del Río, unos dibujos cuando eran pequeñas ciudades, eran incluso hasta de Cortijo, dibuja Baldi. Lo más curioso de esto es el punto de vista, ¿no? Desde claro, de la pero ya tenemos un punto de vista, en este caso ya del siglo XVII. Claro. Si podemos volver, si realización... a la imagen de Baldi, a esa Córdoba de Baldi. Esta no, la anterior. Nos interesa más la anterior porque nos hemos quedado... A la recreación esta. romántica. Mira, aquí tenemos una cosa muy curiosa. Nos vemos la Torre de la Calahorra. La Torre de la Calahorra la dibuja Baldi aquí, dos torres y un arco central. Sin embargo, Vingaer de 100 años antes la había dibujado hecha una total ruina. Parece que en la época que Baldi hace este dibujo, la Torre de la Calahorra no estaba así. Luego tenemos que deducir que tomaban notas y que luego después en su casa, tranquilamente en su estudio, hacían el dibujo definitivo con las notas y con los recuerdos que tenían. Vemos ahí el azud de Martos, lo que nosotros llamamos, vulgarmente se dice la azúa, ¿no? Es el azud, la muralla para dirigir el agua del río hacia el molino. Vemos también a la derecha una serie de troncos distribuidos en la orilla y deducimos que estos troncos eran para transportarlos por el río hacia donde fueran. Luego vemos aquí abajo a la izquierda una cortijada que es la zona donde estaba el cortijo del Arenal. Vemos la Torre de las Siete Menas, que yo he puesto Almenas, pero las Siete Menas le llaman, y vemos también al fondo lo que es ya la cúpula terminada de la catedral y la torre. Y vemos dos torres albarranas que tenía la muralla de la Cerquía en esa zona. Y ahora, cuando nos vamos al siguiente, exactamente aquí, ya estamos viendo parte de la espadaña, se viene a la izquierda del monasterio de los mártires, una torre esbelta que tenía en la esquina la muralla, ya prácticamente en Campo Madre de Dios actual, la puerta de Baeza. También vemos una picota y lo que era el quemadero del Campo Madre de Dios, aquí, y luego el camino de la Fuensanta. Y a la derecha, bueno, también en el fondo vemos el ábside de Santiago, y a la derecha vemos el convento de Madre de Dios, la puerta de Baeza. Después viene un dibujo precioso también, que lo ha hecho un cordobés
que afincado en Albacete, ¿no? Afincado en Albacete. Y con morriña, por lo que fíjate, vemos. Y con mucha morriña. Es un artista, sobre todo de lo virtual. Entonces, basándose en el dibujo de Baldi, ha hecho una representación gráfica de lo que era la Puerta de Baeza. Sí, porque además la Puerta de Baeza, siendo una de las más monumentales, pues solo la encontramos en ese testimonio de Baldi, ¿no? Lo que hace este autor cordobés que decíamos, actual, en su blog, Entretenido, creo que se llama. Entretenido, es una recreación virtual, vemos que preciosa, maravillosa, ¿no? Increíble. Maravillosa, domina, es maravilloso y tiene muchas cosas de la ciudad muy interesantes. Hay que decir, Paco, que hubo toda una reacción por parte de la clase intelectual, ¿no? Ante el derribo, la demolición de esta puerta. Con todas, pero aquí la intelectualidad ha podido hacer bien poco. Sí, ¿no? Pero ha podido hacer bien poco, ¿no? Desde luego. Entonces, mira, ahora nos vamos al siguiente dibujo. Se me había quedado bueno, esto es un trozo todavía de muralla de tapial que está frente del cuartel de la Policía Nacional, en lo que es el Campo Madre de Dios, en la esquina. Aquí había antes un taller mecánico en el interior, la puerta se ve allí en el fondo, y bueno, ahora hay un jardín, está muy recuperada y muy bonita, esa zona. Y el siguiente dibujo es donde estaba la Puerta de Baeza que hemos visto anteriormente. Ahora es la actualidad, lo que vemos. Hay una cosa muy curiosa que se me quedó olvidado de decir antes. Este árbol de la derecha, no es una barbaridad decirlo, porque tendría 300 y pico años, pero en el dibujo de Baldi está también en el mismo sitio un árbol. Y me llama la atención, hice la anotación para decir, bueno, esta es lo que es la Puerta de Baeza vista desde la carrera de la Fuensanta. Lo que hemos visto antes en el dibujo de Baldi, el quemadero estaría aquí, en la zona esta de lo que eran las lonjas, y bueno, ahora pues es lo actual que estamos viéndolo. Llama la atención, Paco, de la imagen anterior que veíamos de la Puerta de Baeza, esa presencia de los torreones, ¿no? Unidos por un arco, que no es algo muy interesante, eso que lo estamos viendo. Mira, en el fondo, en la esquina, en el rincón, se ve ese árbol que hemos citado, que lo hemos visto en la fotografía actual. 300 y pico años no va a durar ese árbol, desde luego. Claro. Pero es curioso. Pero es un detalle, ¿no? Son los detalles en los que denotan, desde luego, y que delatan el tiempo, ¿no? Claro, la observación y la investigación. Es llamativo. Nos vamos ahora, continuamos, y bueno, esta se derriba en el 1869. En esa década de los 860, 60, 70 es cuando más derribos hay en el tema de las puertas. Claro, posiblemente será buscando ya el modernismo, buscando la problemática, la apertura, ya no tenían el significado de cierre, de epidemias, de impuestos, independientemente de esos impuestos, ya lo vimos anteriormente, que los fielatos han estado hasta hace poco. Yo me acuerdo cuando chico que había que pagar impuestos para entrar a la ciudad. Y ahora pues nos vamos, de aquí pegamos un salto y nos vamos a la Puerta Nueva. La Puerta Nueva, hay el único que hemos encontrado este tipo que hay es este grabado en el que se ve la calle Alfonso XII allá al fondo y la puerta que esta fue de las últimas que desapareció. Esta desaparece en el 1895. Y de hecho, imágenes reales es de esta, de la que tenemos, ¿no? Antes de la destrucción, ¿no? Sí, aunque esto sea un grabado, pero... Estas se quejaban de que era muy estrecha, muy complicada, pero esta tiene una curiosidad. Por aquí entran, las puertas, en este caso, que se llama, la Puerta Nueva no tenemos nada que ver, pero las puertas, por ejemplo, Baeza, y otra que vamos a ver después, que es Plasencia, parece ser que los nombres que tienen son como consecuencia de que por ahí entraron las tropas, digamos, que eran oriundas de esa ciudad, los de Baeza o los de Plasencia o los de Andújar, por poner un ejemplo. Bien, esta puerta la Puerta Nueva tenía una curiosidad, que cuando la Comisión de Monumentos accede a su derribo, le dice que se guardaran las puertas, porque las hojas de las puertas tenían todavía los disparos de las tropas francesas cuando entraron por aquí. Hay una historia muy bonita de un atentado que se le iba a hacer al mariscal o al general que venía a las tropas, pero no procede. Es una historia que la dejamos en cualquier momento y la tratamos muy directamente. Bueno, pues ahora, a continuación, en la plaza Real, donde está delante del Carmen, que hay una rotonda, tiene una columna. Ahora veremos la ubicación, la fotografía actual. Esta es el lugar donde estaba
la puerta nueva. Sí. Bueno, pues aquí a la derecha no se ve, pero porque no lo pilla bien la imagen, hay una columna en el centro de una pequeña rotonda, sí, en la que está arriba representado el mismo grabado de la puerta nueva. Y si vemos, si pudiéramos volver a la fotografía anterior, grabado, vemos, ¿no? Sí, que lo que se ve al fondo es lo sí, mismo que estamos viendo ahora. Sí. O sea, hay poca diferencia, son 100 y pocos años, pero está ahí en el fondo. Luego hay que hablar de esa puerta, ¿no?, que se construía a modo de reverencia, ¿no?, de festejo a Isabel II una en el año 62, una que vendrá ahora después, que es un arco del triunfo que le hacen en una visita que hace la reina Isabel II en 1862, y levantan un arco de triunfo que en el fondo se sigue viendo. Sí. Esto estaría prácticamente casi aquí a la salida de la carretera del Matadero, y en el fondo se ve la puerta nueva. Y por la información que tenemos, parece que tristemente luego nos olvidamos, ¿no? No, esto es que se desmonta, era constitutiva, conmemorativa de la visita. Pero luego, que ya, claro, ya no tenemos más información, con lo cual pues es algo temporal y ya está. Que va. Hicieron otro, en la Cruz de Rastro hicieron otro, pero esto era también para hacerle un halago al general Franco. Después en la posguerra hicieron un arco de triunfo también en la Cruz de Rastro. Eso es graciosísimo, pero bueno. Es muy curioso además, Paco, viendo contigo en estos días toda esta información, la suerte desigual, ¿no?, que corren unas y otras, ejemplos como la de Gallegos o la de Osario, que bueno, que hoy no existen, pero que por la afluencia, por el tránsito que tenían, por la vida comercial y social que había, pues sí, tenemos muchos datos de ellas, algunas hundidas y rehechas, como la de Sevilla, que la veíamos, ¿verdad?, hace 2 semanas, o bueno, la supervivencia de la de Almodóvar, ¿no? Cada una le ha tocado su parte, las puertas en general cordobesas, ¿no? Claro, lo que pasa, yo tengo la impresión, el modernismo, el automóvil, es el que hace que no tengan sentido. Y entonces, lógicamente, hay una... pero habría, por ejemplo, la Torre de la Mar Muerta se ha recuperado, se ha aprovechado, y el automóvil ha convivido perfectamente con ella. Antes pasaban por debajo, ahora pues se rodea y se queda. Y eso puede ocurrir también. Lo que pasa es que la concepción del respeto del patrimonio es distinto en la época, y es inevitable, no es ni más bueno ni más malo, es inevitable. Es la ciudad va, claro, dependiendo va creciendo y va cambiando, claro, y se va adaptando. Y el que rige la ciudad tiene una idea y dice esto hay que tirarlo, y se tira, y no pasa nada, y se tira, y ya está. De todas formas sigue siendo un asunto que levanta ampollas y que genera mucha controversia, porque aquí lo hemos comentado, creo, en alguna ocasión, en uno de los números de la revista Aires de Córdoba, que tenemos ahí pues muchísimos historiadores y apasionados de nuestra ciudad. Había un artículo de opinión en el que se demandaba, ¿no?, la cantidad de acervo material que había perdido Córdoba, ¿no?, sobre todo entre el siglo XIX y el XX. Y había muchos intelectuales, por ejemplo el padre de Julio Romero de Torres, defensores a ultranza de ese patrimonio. Aquí hubo una lucha muy grande con una casa que se llamaba la Casa de los Bañuelos, que está allí en la calle paralela, o sea, perpendicular a las Tentillas, y esa casa al final se derribó y no hubo posibilidad de salvarla, y en la mayoría de las ocasiones, tú lo has dicho al principio, los intelectuales se preocupaban, y Castilla del Pino hizo un artículo también en la revista Triunfo, me parece que era, diciendo, vaya usted a ver Córdoba, que como tarde en verla no la va a conocer en absoluto, porque la piqueta iba a hacer de las suyas, ¿no? Claro. Y eso ha habido siempre, pero pues, lo que... Ahora nos vamos, continuamos y nos vamos a la Puerta de Andújar. La Puerta de Andújar también, porque las milicias de tal eran de Andújar las que entraron por allí. Esta puerta es vista desde fuera. La Puerta de Andújar es en lo que es nos hemos quedado con una fotografía que es la ubicación actual, es la salida de la Magdalena. Esta es la salida de la Magdalena, de la Plaza de la Magdalena a la Ronda de Andújar. Aquí es donde estaba la puerta, y ahora hay allí, al lado de la fuente, hay 2 columnas que yo supongo que están puestas en el sitio donde estaba la puerta primitiva. En el grabado que hemos visto anteriormente es de una revista del siglo XIX, España Pintoresca. España Pintoresca, y hay un artículo, y
criticaba el estado en el que se encontraba la Torre de los Donceles y la puerta. Esta está el dibujo visto, o sea, la puerta vista desde el Ronda de Andújar, desde el exterior, desde el extramuros. Y hay otro dibujo en el que, a ver si realización lo pone, el siguiente. La puerta de Andújar, que fue macizada, ¿no, Paco? Sí, esa puerta, la verdad es que la torre en realidad hubo también otra lucha en defensa de la misma, de la Torre de los Donceles. Sí. La Torre de los Donceles era una torre también, aquí la vemos perfectamente. Sí. Este es un dibujo en el que vemos desde dentro ya de la Plaza de la Magdalena un portillo de acceso a la torre derruida y la parte interior de la puerta que hemos visto antes. Continuamos. Ambos dibujos son de la revista España Pintoresca, que hemos dicho. Sí. Y me había hecho una pregunta más que... Sí, habíamos hablado de ese proceso, ¿no? De hacerla maciza, de macizarla. Bueno, y hay una cosa curiosa también. La Torre de los Donceles era el lugar donde los cachorros, los jóvenes cachorros de conquistadores hacían su guardia de la ciudad. Donceles por jóvenes, ¿no? Claro. Lo que pasa que también luego después fue una prisión atenuada de nobles. O sea, una prisión atenuada de nobles, que cuando un noble se hacía cualquier trastada, pues no iba a la habitual del pueblo, sino que iba a una cárcel atenuada. Y esta era en este momento desaparece. Esta es la lucha del artículo de España Pintoresca, que merece la pena leerlo entero, y no pueden hacer nada, y al final desaparece la puerta y desaparece la torre. En el grabado de Gibson se ve desde el aire, se ve también la torre de los Donceles en la Plaza de la Magdalena, pero ya casi sola, ya en el momento de su desaparición. Y de aquí pegamos un salto y nos vamos a un tramo de muralla, un trozo que hay en Arroyo de San Lorenzo, que a ver si ese trozo está muy bien, está muy bien integrado con una casa de pisos que hay interiormente. Este trozo está fuera y luego dentro hay un patio. Me entiendo que esto es lo mejor que se puede hacer, ¿no? El intentar integrar la modernidad con... Pero esto era impensable en otra época. Claro. Impensable. Y bueno, y sigue siendo impensable para el constructor o el dueño, que le obligan a una serie de cosas que no lo comparte. Es verdad, pero bueno, la realidad es que el patrimonio es el patrimonio. Esto está muy bien protegido y tiene su puerta y tiene su patio. A mí me pasó una anécdota muy graciosa. Mira, yo fui a hacer una fotografía y fui a hacer una fotografía por dentro. Entonces estaba la puerta abierta. Era temprano, serían las 8 y algo de la mañana o cosas así. Entonces le empujo a la puerta, entré y hice las fotografías interiores. Y mira por dónde se me cierra la puerta. Se me cierra la puerta y yo digo, bueno, ¿dónde está el abridor de la puerta? Porque no sabía dónde estaba. No, es que no hay. Y lo que había delante era una puerta como de un piso. Digo, yo me voy a llamar a las 8 de la mañana aquí, me voy a decir, ¿qué hace aquí en este patio haciendo fotos? ¿No? Y lo curioso es que no era un piso, era un portal, y dentro del portal estaba el abridor. O sea, que yo me di cuenta, le empujé, abrí la puerta y ya salí de allí. Pero si no, tú imaginas, yo había pensado, digo, me siento aquí hasta que salga un vecino, pero va a decir el vecino, digo, usted hace aquí a las 8 de la mañana aquí dentro, ¿no? Son las aventuras que entraña el buscar, ¿no? La Porque yo tenía interés en hacer una fotografía interior a la muralla y me pasó esa cosa tan graciosa, ¿no? Ahora de ahí nos vamos, porque la muralla desde aquí sigue en dirección norte, vamos a llamarle norte, hasta Abéjar, con la confluencia de Escañuela. Ahí hace un giro de 90 grados, hacía un giro de 90 grados y... Ahí está ese tramo de muralla de un solar de Escañuela. Es un tramo de muralla en un solar que hay en la calle Escañuela. Claro, lo he hecho por la rendija para verlo, lo he hecho por la rendija de la puerta, una puerta muy grande que hay allí metálica, y es un paño de muralla que está allí. Continúa en dirección este y luego hace otro quiebro y se va buscando el paralelismo con los campos de deportes del Colegio de los Salesianos. Y luego hace otro giro nuevamente en ángulo recto hacia el este y discurre paralela a lo que es la calle María Auxiliadora, ahora antes Mayor de San Lorenzo. ¿Qué ocurre? Que en la zona de lo que es los colegios salesianos desaparece.
Digo desaparece en superficie, posiblemente esté en la cimentación. El vestigio, claro, del cimiento. Pero la muralla de tapial, la cimentación tampoco era muy digamos, fuerte, ¿no? Claro. Es otra historia que las murallas romanas que tenían una cimentación de sillares en condiciones. Bueno, pasa por el Teatro Avanti y hay una calle de nueva creación, ahora en la Puerta de los Salesianos, y continúa hacia la calle del Cisne. Que es la imagen que hemos visto hace un momento, la recuperamos, ahí está, el tramo de muralla del Cisne. Este paño es de la calle del Cisne. Sí. Este paño correspondía a una zona que le llamaban lo de Balde y lo de Pago. En los salesianos había niños de Balde y niños de Pago. Los niños de Balde, como es lógico, tenían menos detalles que los de... Y entonces esta es la zona de Huerta y la zona de los de Balde. Ahí se ha respetado porque no estorbaba, era la huerta, tampoco estorbaba. Sí. Y ese paño va prácticamente en línea recta, salvo un pequeño rincón, y nos lleva a la avenida de Barcelona para volver en dirección norte e ir buscando la parte de la nueva puerta que vamos a ver ahora, que es la puerta de Plasencia. Este es el lugar de los Padres de Gracia, o el Jardín del Piojo para los más antiguos, que... o el Alpargate también. El Jardín del Alpargate, claro. Que tiene muchos sobrenombres. Claro, el pueblo le pone todos los nombres. Mira, la puerta estaba en la calle, la calle esta de la derecha, ¿no? Delante hasta ahí llegaba la muralla. Una curiosidad de ese San Rafael que está ahí, ese triunfo de San Rafael, que era un San Rafael que estaba en la casa del duque de, creo que de Nachuelo, y que tenía unos faroles y le llamaban los ojos del duque o del conde, porque desde lejos, desde la distancia, cuando venían los cazadores de eso, lo veían. Pero vuelvo a repetir, la plaza de Salvador. En la plaza del Salvador es donde estaba, en la casa de los duques de Nachuelo, que era la casa de detrás, en la calle María Cristina, y ahí estaba este San Rafael. Bueno, Puerta de Plasencia. Esta es la ubicación de la Puerta de Plasencia. Enfrente de ella, lo vamos a ver después en otro dibujo, había otra picota y el quemadero del Marrubial, en el Jardín de Lepanto. Esto de los quemaderos es una cosa muy curiosa. La religión católica que fue perseguida en el tiempo de los romanos, etcétera, etcétera, pero después se hinchó de perseguir y de purificar, entre comillas, a todo el que no pensaba igual que ella, ¿no? Aquí vemos los Padres de Gracia, la puerta desaparecida de los Padres de Gracia, la Puerta de Plasencia, el paño de la muralla que discurre la calle del Cisne que hemos visto y parte de los salesianos actuales, la calle Mayor de San Lorenzo, la picota y el quemadero del Marrubial arriba, esas cruces, y parte de las huertas. Esta zona de las huertas ahí estaban la huerta detrás de la puerta, la huerta de Cortadilla, la huerta de Golondrina, la huerta de Leal. Había una barbaridad de huertas que muchas de ellas se han conservado en el nomenclator, ¿no? Y ahora de aquí ya seguimos por el tramo de la muralla de Ronda del Marrubial. Ese es el tramo mayor, el mayor lienzo que tenemos de la muralla, que todavía está en pie. Aproximadamente, parte de él, aproximadamente unos 400 y algo metros. También de tapial, como hemos visto anteriormente. Esta está teniendo ahora mismo una intervención de refuerzo y de control. Hay un proyecto de hacer un aparcamiento y toda la zona esa de volverla a reparar en condiciones. Esto está mejor así que llena de coches, que está siempre como aparcamiento lleno de coches. Y este tramo de 400 metros desde la Puerta de Plasencia hasta la esquina de la Fuensantilla, donde hace un giro y va buscando la Puerta de la Misericordia. La Puerta de la Misericordia le llaman así, que es esta es la entrada. Ha tenido otros nombres y además nombres. Cada uno con su nombre, es distinto. Esta parte de la muralla va por la calle Fernando de Lara y San Antonio de Padua. Aquí estaba el Hospital de la Misericordia, a la izquierda. El Hospital de la Misericordia después fue Casa de los Locos, hasta que se los llevan al Alcolea en los años 50 y tantos, o principios del 60, me parece que fue. Esta puerta se llamó Excusada. Excusada por una leyenda, ¿verdad? También... Sí, excusada por la zona de Rincón, que estaba. Quemada porque ardió en cierta ocasión y luego la tapiaron. Alquerque también. Alquerque, yo eso no consigo... Se documenta así en un texto del 13, pero no se sabe por qué. No, mira, Alquerque es un lugar donde se desmenuzaba la pasta del orujo y un juego oriental. Pero bueno, yo no sé... No sabemos cuál es la relación entre... Nombre,
los nombres son una cosa tan peregrina que le ponen un nombre y queda ese nombre y ya está. Es curioso de esta puerta, Paco, que Ramírez de Arellano la definió como de horrible forma, ¿no? Sí, sí, Ramírez de Arellano es muy crítico y algunas veces cuando hacía alguna reseña de a lo mejor de una ermita, de una parroquia o de lo que sea, decía, y con muy poco gusto que han hecho el retablo, que no tiene gusto ninguno el que le ha hecho el retablo. Eso es verdad, Ramírez de Arellano no deja de ser el libro de consulta, aunque no muy riguroso, pero no deja de ser el libro de consulta por excelencia de los que nos gusta y queremos esta ciudad. Claro. ¿No? Has aludido hace un momentito, Paco, perdona, a la calle Fernando de Lara, ¿no? También sí. Tenemos algo que comentar sobre... Bueno, Fernando de Lara, que hay un tramo de muralla que viene de allí, de la esquina de la Fuensantilla, y hace ahí el rincón y luego continúa lo que es la calle Muro de la Misericordia. Esta es Muro de la Misericordia. Otro trozo que queda visible, no está en muy buen estado, pero bueno, también se ha recuperado y está ahí. Esta calle continuaba, el Muro de la Misericordia, en algunos solares todavía se ve por dentro, pero claro, tienes que ver el solar y asomarte o subirte arriba para poder ver la muralla que está dentro, buscando ya el colodro, buscando la puerta del colodro. La puerta del colodro, que será la próxima imagen que nos saque realización, esta no se ve muy bien, porque hay que tener en cuenta que esto es de un grabado con una ampliación brutal y la tecnología no nos permite mejores vistas, ¿no? Estamos pero con Westdom otra vez, ¿no? Estamos con Westdom, sí, estamos con Westdom. Y lo estamos viendo, la puerta del colodro aquí a la izquierda. Arriba estamos viendo a la derecha San Cayetano y no llega a verse, pero había otra puerta que era la puerta del compás. El compás era el perímetro que tenían los conventos y la puerta del compás que ya está desaparecida. Eso ahora es una... Esta es la puerta del colodro. Se llama del colodro, bueno, este grabado... Tenemos que hablar ahora de los almogávares, ¿no? Sí, esta puerta, este grabado es el del 1853, de Westdom, y se llamó así porque uno de los primeros que entraron fue Albal Colodro, uno de los almogávares que entraron por aquí. Entonces, y hay una cosa muy curiosa, esto se derriba en 1883, pero la Comisión de Monumentos, que era la vigilante del patrimonio de la ciudad, pues accedió al derribo, admitió la posibilidad de derribo, pero dijo, sí, muy bien, pero la contrapartida es que se pusiera a la entrada o el Mayor de Santa Marina una placa conmemorando la entrada de Albal Colodro en la época de la conquista, ¿no? Yo nunca digo rey, yo digo conquista, porque es conquista. En realidad, rey es cuando... Me gusta a mí también más, me parece más precisa yo digo esa conquista porque es conquista, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora viene la siguiente fotografía. Bueno, no se puso la placa, eso es lo que... Pero esta es ahí tenemos, esta fotografía la hice cuando todavía no la habían abierto en su totalidad. Y tenemos la rueda, la huella de los carruajes abajo. Bueno, hay que reconocer que esa escalera no es así, era una rampa y tampoco era tan elevada porque toda Ollería es de relleno. En inmensa mayoría son rellenos y entonces esta es la entrada y se ve el sitio donde estaban los goznes. Eso se puede ver perfectamente porque ahora está visible la huella, como he dicho antes, de los carruajes del suelo y los goznes de la puerta. Cuando hablamos, Paco, de Álvar Colodro, también hablamos de Benito de Baños, ¿no? De hecho, es Escobar Camacho quien dice que no solo Colodro tuvo su monumento, su reconocimiento. Claro, es que en este caso a lo mejor... Colón descubrió América, no fue Colón, fueron todos los que fueron con Colón. Por poner un ejemplo más gráfico de la realidad. Bueno, pues toda la gente de aquella época, y además hablaban de que recorrieron toda la muralla para luego abrir por otra puerta. Todas estas cosas también son leyendas, pero bueno. Se baraja que incluso podría haber existido, ¿no? Una puerta dedicada a Benito de Baños unos 400 años después. Se habla de esa posibilidad, pero no se sabe, ¿no? A ciencia cierta. Sí, yo eso no. Esto que tú me acabas de decir, yo lo he leído, pero yo no sé dónde puede estar. Claro, por eso, que es una de tantas, ¿no? Historias que flotan en el ambiente, pero en cualquier caso sabemos que esta puerta que pudo ser punto de entrada, ¿no? De las tropas la definición de su nombre es porque parece que Albal Colodro, uno de los almogávares que tal y cual, cuando la conquista, entran por aquí. Y eso es...
Por cierto que, bueno, hablamos una vez más de una apertura posterior al periodo musulmán. Hay que decir que todo este muro de la Jerquía, ¿verdad?, como tiene una finalidad defensiva, es curioso como poco a poco se van creando, ¿no?, esas salidas, ¿no? Sí, pero a posteriori. Claro, por eso digo que en principio es poco a poco se van surgiendo, ¿no? En principio en las que hemos... Son las 8 que hemos visto. Más o menos, que estamos 8 que hemos señalado. Pero luego se van abriendo otras. Claro. Lógicamente. Van cambiando las necesidades de la ciudad. Claro, evidentemente. Y luego, ya cuando el aspecto defensivo desaparece, claro, o higiénico, como le queramos llamar, en su momento, pues se tienen que abrir otras y hay mucha apertura. Desde aquí nos vamos. La siguiente fotografía es un tramo de muralla visible. Este es la Facultad de Ciencias del Trabajo. Sí. ¿Por qué está visible y recuperada? Pues porque era un organismo oficial el que está ahí. Sin embargo, unos metros más para abajo, hasta la esquina de la puerta del Colodro, es un edificio de vivienda y se arrasa completamente todo el muro. Se podía haber esa solución haberla hecho en el edificio de vivienda. Claro. Sin embargo, se arrasa todo el muro. Una urbanización enorme, ¿no? Y de aquí nos vamos a la Torre de la Malmuerta. La Torre de la Malmuerta no es una puerta, es una torre albarrana. Las torres albarranas estaban separadas de la muralla por un arco, y esto es muy curioso. Mira, esta torre ha sido de todo menos lo que cuenta su leyenda de ella. La leyenda famosa que dicen que Malmuerta porque mató en un arrebato de celos a la mujer y le ordenaron, porque como has matado a tu mujer y la has matado malísimamente matar, pues tienes que hacer una puerta. Eso no deja de ser una tontería, pero bueno, está ahí. Fue observatorio astronómico, fue polvorín, fue almacén de ropa y de cosas de las epidemias, y al final fue sede de la Federación Cordobesa de Ajedrez. Nunca mejor, una torre, la Federación de Ajedrez. Y una cosa, si pasabas a caballo, más o menos a galope, por debajo del arco, y leías un texto que hay en una placa, si lo leías, se caía la torre, y entonces ya salía el tesoro que estaba en la base. Claro, efectivamente, sí, la idea de que un jinete le diera tiempo a leerlo, pues... pero no lo lees ni aunque te subas en una escalera. Ni aunque te subas, de hecho se ha ido borrando, ¿verdad?, se ha ido erosionando, y lo que sí tenemos es la inscripción, aparte del texto. El texto sí. Que es muy curioso porque nos habla de la periodicidad, de cuándo se construyó, por orden de quién, nos da todos pero que tú leas eso, como aquello de Alibaba, y te caiga la torre, vamos. Bueno, pero es que eso es así. El ámbito de la leyenda es así. Esta torre, mira, hay una cosa que siempre me llamaba la atención. En la Pojerra, que estaba blanqueada de esa negra paz que tuvimos los españoles, pues en noviembre los miembros del Partido Único que había aquí hacían guardia junto a los luceros, con la camisa nueva delante de una inmensa cruz negra que la atiborraban de coronas de muertos dedicadas al fundador del partido. Eso había yo no sé si se ve, pero mira, si tú ves una línea vertical en la faceta izquierda, vemos dos facetas, o la otra la vemos menos, en la faceta izquierda, eso era una gran cruz que llegaba hasta arriba, hasta las almenas. Una cruz negra, y además todo eso lo llenaban de coronas, se ponían ahí a hacer guardia toda la noche no sé si era el 20 de noviembre, me parece que es 20 de noviembre, creo que era la coincidencia, porque el dictador y el fundador del partido de la Falange mueren en el mismo o el dictador lo hacen que muera coincidente con el otro. Bien, pero hay otra curiosidad. En el mármol de la torre está esculpido el nombre del fundador de la Falange, y todavía no se ha quitado. José Antonio Primo de Rivera, esculpido en la propia piedra de la Torre de la Malmuerta. Si tú pasas, miras hacia el arco y miras aquí, ahí verás perfectamente el nombre. Esto no deja de ser una curiosidad. Debate, pero es un debate que es una cuestión que nos acerca a lo que hemos hablado antes, ¿no? Que incluso entraña otras dificultades. Sí, bueno, de todas maneras no entraña dificultades. Aquí desaparecieron todos los nombres de la República en el año 39 y no quedó ni uno, vamos, en absoluto. Claro, pero no, yo quiero decir por la polémica que genera eso. La polémica es que hay una ley y que esa ley hay que cumplirla, pero no es el tema lo que nos ocupa. No es el tema que es un tema candente. Bien, hay una cosa curiosa. La calle Adarve, como se indica, la Adarve no deja de ser el camino que corre junto a la muralla. En algunos planos en el 811 y me parece que también en el del 51 se ve
que acaba en la lagunilla. Sí. No estaba abierta. Ajá. Es lo que tú has dicho anteriormente, claro, de la apertura. Entonces se abre lo que es esta, que sí, esto es Casa Paco Acedo, el famoso bar que había en la esquina, y esta se abre, la calle Adarve llegaba ahí, pero la calle Adarve continuaba buscando la lagunilla. Aquí se abre la calle Adarve y ya tenemos una apertura de la que hemos dicho de la calle. Y observa que también cuando continuamos con la calle Adarve, ahora estamos por dentro de la muralla, sí, cuando continuamos la calle Adarve en dirección a la Puerta del Rincón, que es donde vamos a terminar el recorrido, hay otra apertura de la escalinata. ajá, Y luego vemos aquí, la escalinata se ve allá al fondo, aquí a la derecha marroquíes, y este es otro tramo visible de la muralla. sí, El Adarve era el camino que discurre por la muralla. ajá, Aquí hay una cosa también muy curiosa que me gustaría, y además la voy a leer para no equivocarme. vale, Mira, siempre que hablo de la calle Adarve, me acuerdo de un verso de José María Alvariño, que José María Alvariño era un poeta que era tipógrafo del Diario de la Voz, y con 20 y pocos años lo asesinan en los primeros meses de la Guerra Civil. Bueno, este verso era de un soneto que le llama Itinerario, sí, y decía: callejón de Adarve donde la llevé, ay los besos suyos como los gocé. Callejón de Adarve, sin luna ni nada, ausencia de luces, ni eco, ni pisada. Callejón de Adarve, antiguo en muralla, huecos de ruinas donde se sentaba. Callejón de Adarve, yo te cantaré, ¿qué me dice el sitio donde la llevé? Estos versos son de José María Alvariño, y repito que era el estilo lorquiano, era amigo de Lorca y eso le costó la vida. Y de aquí, de la calle Adarve, sí, nos vamos a la Puerta del Rincón. que es nuestra última parada de Y momento. ya hemos llegado al final del recorrido de los 3,610 aproximadamente kilómetros de muralla, claro, de la Cerquía. Bueno, ahí tenemos la imagen Sí, de la Puerta del Rincón. el antiguo cine Isabel la Católica, que Tristemente difunto, sí. anteriormente fue el cine Rinconcito, era un cine de verano. Y lo de la derecha era lo que era antes la sede de un palacio de noble, y fue después la sede de lo que hemos hablado anteriormente, del Partido Único de la Falange. Y bueno, pues entonces hemos llegado al final, parece Hemos mentira, llegado. Paco? Hemos dado un recorrido Tenemos de 3 casi kilómetros sed de y aquí. todo, y cansancio, porque aunque no nos hemos movido del sofá, ¿verdad? Pero lo has hecho tan bien Yo lo he que hecho hemos mucho tenido más. la sensación. Yo lo he hecho mucho veces dando un paseo, ¿eh? Sí, sí, no, pues es algo que recomendamos y Sí, muchísimo, ¿no? Yo creo que es una actividad sana donde las haya. Bueno, Paco, te agradecemos muchísimo que en tiempo, aunque hemos tenido que dedicarle, evidentemente, pero en tiempo récord para la trayectoria, Sí. para el itinerario que hemos seguido, hayamos pues logrado arribar, ¿no? al final, a nuestra meta. Siempre pedir disculpas, pues lo digo, no me canso de decirlo, que yo no soy un experto. Muchas veces no llego ni a categoría de aficionado, pero quiero decir que si hay imprecisiones, que... No, pero hay imprecisiones por lo que hemos comentado, ¿no? Todas las cuestiones que hemos puesto sobre la mesa, Bueno, y yo por pido eso hemos perdón, por querido si acaso. definirlo siempre, todavía son objeto de Sí, pues, pero que de yo pido discusión. perdón porque yo los datos que tengo son los datos de determinados autores, los datos de los de mi memoria, los de un montón de cosas que, bueno, pues que pueden ser perfectamente contrastados y rebatidos por otra persona mucho más experta que yo. En Y pedir absoluto. perdón también porque tengo un catarro impresionante y la voz me está costando. Eso no se puede evitar, y además no se ha notado nada del catarro y es un placer escucharte, así que Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Te esperamos dentro de un par de semanas y, por supuesto, abiertos a lo que nos quieras proponer para que sigamos conociendo nuestra ciudad del modo tan interesante, tan intenso que lo estamos haciendo. De acuerdo, muchas gracias. Hasta Muchas dentro de gracias. 15 días. Muchas gracias, Paco.